Muy buenas tardes, soy José María Casero, autor del libro Salvavidas para pymes y autónomos y estás en un nuevo Sherpa Financiero Talks, el programa en el que descubrimos a personas nada convencionales que están alineadas con los principios de la comunidad Sherpa Financiero. Ya los conoces, aprender, actuar, apoyar, ayudar y colaborar. Una comunidad donde las finanzas y la financiación son sencillas y eficaces, aderezadas con una pizca de storytelling y de humor. Pásate por serpafinanciero.com y descubre todo lo que hacemos. Ya sabes que nos puedes empezar a enviar todos tus comentarios y preguntas a través de LinkedIn y de YouTube y se las iré planteando a nuestro invitado de hoy. Bien, a diferencia de nuestro entorno, solo el 20% de la financiación de las empresas es alternativa, el 80% es bancaria. Sin embargo, ese porcentaje aumenta casi hasta el 100% cuando hablamos de pymes, especialmente cuando hablamos de las pequeñas empresas. Tienes que evitar este error. No puedes depender 100% de los bancos Hola. y si tienes que dar entrada a proveedores de financiación alternativa. Yo prefiero llamarla complementaria en tu estrategia de financiación. Esa es una de las razones por las que escribí Salvavidas para pymes y autónomos, 75 soluciones de financiación, donde te explico cómo usar las distintas fuentes y los distintos productos de financiación. Y una de esas alternativas es el crowdlending. Sobre él hay muchos mitos y leyendas, su seguridad, su precio, qué es una financiación para empresas que tienen problemas. Pues bien, para hablar del uso del crowdlending como financiación y como inversión, hoy está conmigo Marco Nigris, Country Manager de Cryptalia, la fintech italiana que acaba de estrenarse en España. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias José María por la introducción y bueno, a todos los Sherpas, aquí estoy para cualquier pregunta. Espero que disfruten la de la charla. Bueno, yo creo que sí, va a ser una charla, una entrevista muy interesante, muy amena. Yo creo que vamos a despejar todos esos mitos, todas esas leyendas que vamos a ir viendo. Ya estamos conectados en LinkedIn, estamos conectados también en YouTube, con lo cual, pues ya recordar que todas las preguntas, todos los comentarios que nos podáis o nos queráis ir mandando, pues se las iré planteando a Marco sin ningún tipo de problema, que estará encantado de responderlas. Ya me lo ha dicho que sí, con lo cual vamos a por ello. Marco, hay una cosa que nos gusta siempre conocer porque, y creo que a ti también te va a gustar, luego hablaremos por qué, y es conocer primero a esas personas nada convencionales que estáis desarrollando proyectos interesantes, que os habéis subido a carros un poco raros conforme empezasteis, ¿no? Entonces, ya te digo, nos gusta mucho conocer a la persona que hay detrás de esos proyectos y entonces la primera pregunta es obligada. ¿Quién es Marco Nigris? Bueno, sin ponernos existencialistas, creo que me considero una persona ambiciosa, activa y que está buscando aprender todos los días y que también está tratando de dar valor al mundo y al entorno en el que se encuentra. Fuera de eso, a lo que me dedico o a lo que me dediqué en estos años, en estos últimos años, yo tengo background tecnológico, soy ingeniero en telecomunicaciones, pero soy un apasionado por los negocios, por todo tipo de negocios. Entonces, no te escuché, disculpa. Además, desde pequeñito. Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, yo vengo de familia, mis padres tienen un negocio, una pyme, y siempre los ayudé en ese local comercial, digamos. Así que desde muy chico que los ayudé. De todas formas, lo que a mí me empezó a apasionar es cómo la tecnología podía cambiar cada uno de estas industrias. Y comencé en las telecomunicaciones, en operadores. Después me fui más para el lado de la agricultura, por ejemplo. También fundé un operador wireless para lugares remotos en Argentina. Como habrán escuchado, bueno, mi acento, yo soy argentino. Así que bueno, traté de ver cómo la tecnología era aplicada y cambiaba cada una de las industrias en las que yo, bueno, la aplicaba. En este caso,
estoy en un sector muy especial que creo que compartiremos el interés entre todos los que estamos aquí, que son el sector financiero. Perfecto. Tú pasas 4 años, de 2014 a 2018, en empresas privadas, especialmente de telecomunicaciones. ¿Con qué te quedas de esa etapa, Marco? Me quedo con muchas cosas. La que mayor noté, son dos cosas las que mayor noté. Las grandes empresas son muy orientadas a procesos, que eso es algo que me apasiona. Entonces creo que los procesos son muy importantes para cuando una empresa ya tiene una envergadura más grande. Y la segunda cosa que noté mucho en los inicios de mi carrera en las grandes corporaciones es el rol del liderazgo, de cuánto un líder, de acuerdo a las capacidades y a las limitaciones que los líderes tienen, pueden cambiar no solo la cultura, sino también la empresa en general hacia dónde puede ir. Así que desde muy chico en mi carrera me empecé a apasionar. Primero yo lo veía como ser manager y después, bueno, fue cambiando este rol en vez de a manager a líder, digamos. Perfecto, perfecto. Además de esta etapa, antes de cerrar, incluso esta etapa en empresas, vamos a llamar privadas, lanzas tu primer proyecto emprendedor, allá por enero de 2017, que en 2020, 3 añitos después, vendes. En este caso, de ese proyecto, ¿con qué te quedas? ¿Qué es el mayor aprendizaje? ¿Qué es la mayor satisfacción que has tenido? A ver, la satisfacción de haber creado algo desde cero y luego que alguien vea, no solo los clientes, pero que también después con la venta, que alguien vea valor en lo que hicimos. En este caso tuvimos dos ventas porque teníamos dos líneas de negocio muy particulares y bueno, por una coyuntura económica de Argentina decidimos vender una casi a costo, digamos, para recuperar un poco de la inversión que habíamos hecho. Y luego la parte que ya se vende en mayo del año pasado, en plena pandemia, era la unidad de negocios que más rentabilidad traía la empresa. Y en un periodo de pleno crecimiento. Nosotros ya le queríamos vender en 2019 y hay algo que me llevo ahí muy importante, además de saber elegir. Uno cuando se mete en un emprendimiento es clave saber elegir el equipo con el que se involucra, digamos, porque es un casamiento a muy largo plazo. Y todos los días te vas a ver con tus fundadores, digamos, y vas a tener decisiones que tomar, y todos tienen puntos de vista diferentes. Y luego lo que me quedo es qué largos que son los procesos de compra y venta de empresas. Sí, la verdad es que sí, porque hay que hacer muchas cosas, es muy complicado justificar mucho, negociar mucho. Pero sobre lo que me estás diciendo, sobre elegir los equipos, sobre esto que muchas veces decimos, ¿no? De ir solo o ir acompañado, entiendo que tú te quedas con lo de ir acompañado, pese a ese matrimonio a medio largo plazo que hay que tener. Yo sí, sin dudas y en todos aspectos de la vida, yo creo que a mí me enseñaron desde muy chiquito a ser independiente en diferentes cosas, pero es siempre, vos, Marco, tenés que ser independiente. Y, mm, y yo logré ser independiente y sé que puedo hacer las cosas por mi propia cuenta. Pero yo siento, y por mi tipo de personalidad, que se disfruta mucho más cuando se hace en conjunto. Por más de que haya días que sea difícil, por más de que haya días que haya problemas con esas personas, a mí me gusta más ir acompañado. Bueno, la sal de los proyectos, ¿no? Para poder ir acompañado, aunque efectivamente, como dices, hay que tener también esa capacidad o esa actitud de poder arrancar o de poder seguir tú solo, ¿no? Que creo que también es importante en este caso. A mí me llama mucho la atención y te voy a hacer una pregunta tipo secreto. En estos años has simultaneado varios proyectos como emprendedor entre Argentina y Portugal. ¿Cuál es tu secreto para estar en tantos sitios al mismo tiempo y llevar tantos proyectos al mismo tiempo?
No creo que ninguno se sorprenda con esta respuesta, es trabajar, mucho. No, y también creo que elegir a las personas con las que uno trabaja y, y, y estar conectado con esas personas es muy importante. A su vez, hay un beneficio que cuando uno tiene un emprendimiento en otro fuso horario, vamos a decir, del mundo, hay momentos críticos en el día, picos de trabajo, que se los puede manejar y luego hay un solapamiento muy pequeño de horarios. Entonces, muchos días sí los pasé. En Argentina hay una diferencia de 4 a 5 horas, depende del horario de verano o no. Muchos días los terminé a las 10 11 de la noche y los empezaba a las 8 de la mañana acá en Europa. Pero la verdad que siempre disfrutándolo, siempre siento realmente que cuando le dedico energía y tal vez algunos de los emprendedores que haya conectados se sientan identificados con esto, cuando le dedico energía a un solo proyecto, tengo tanta ansiedad y tantas ganas de hacer que a veces el proyecto no se mueve porque es natural que no se mueva tan rápido como me gustaría a mí. Entonces, este cable a tierra, digamos, con tener otro proyecto y alimentar otro proyecto, es sano para todos, es sano para mí, es sano para los proyectos, es sano para los equipos con los que estoy trabajando también. Muy bien. Así que sí. Bueno, pues ese secreto, ¿no? Mucho trabajo y sobre todo mucha ilusión, ¿no? Y además, en tu caso, como dices, con esa capacidad, pues simultanear de vez en cuando a un par de proyectos para que todo vaya fluido y vaya bien. Eh, Vamos a ir acercándonos ya hacia el tema un poquito que nos ocupa. De cara tanto a las empresas como a los particulares, a las personas. Hay un tema que yo creo que tú y yo nos preocupa mucho, que es las finanzas, ¿no? ¿Por qué crees que cuesta tanto hacerse con las finanzas, tanto a nivel empresa como a nivel particular o inversor? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Fallamos nosotros? ¿Falla la cultura? ¿Qué es lo que está fallando? Qué interesante pregunta. Eh, yo creo que parte mucho en la educación. Siento que, en- que hay dos cosas que no nos enseñan en la escuela y que una es la inteligencia emocional. Yo que soy el primero en tirar la piedra de ser una persona muy racional. Eh, la inteligencia emocional es súper importante y también considero que es una de las grandes libertades, digamos, que todos deberíamos buscar. Y digamos, la capacidad de entender las finanzas también es algo que en la escuela no nos enseñan y que luego cuando llegamos al momento en el que tenemos que lidiar o que manejar finanzas, cuando llegamos a un poco a manejar nuestro propio dinero, fallamos. Fallamos porque no sabemos, no tenemos las herramientas. Si uno es curioso, puede, digamos, adoptar esas herramientas y utilizarlas a lo largo del tiempo. Pero si uno es un poco más vago en las finanzas o no le gustan los números, se ve casi prisionero de ese sistema porque no lo entiende y está alrededor nuestro. Claro, eso desde LinkedIn nos dice Carolina que educación desde el principio, ¿no? Que quizá las finanzas forman parte de tu vida tanto muchas veces a nivel profesional como a nivel particular y eso es algo que nos perdemos por el camino. Marco, una pregunta que es interesante. Todos conocemos emprendedores, todos conocemos distintas circunstancias. Yo tengo la suerte también de tener amigos argentinos, uruguayos, y la verdad es que noto una diferencia importante entre el concepto que tienen ellos a la hora de emprender el que podemos tener en España. Desde tu punto de vista, ¿son muy distintas las empresas y los emprendedores latinoamericanos y los españoles? ¡Wow! Eh, sí, somos muy diferentes, pero por una razón muy particular, que es la volatilidad económica de, de Argentina, digamos, en este caso, o de otros países latinoamericanos. Como hablábamos de herramientas, nos educa desde muy chiquititos a, no sé, fondo de maniobra, que tal vez no todos los negocios de España, dueños de negocios, sepan el concepto de fondo de maniobra. Nosotros tal vez no sabemos la terminología,
pero siempre te dicen ahorrar y mantener un colchón por si pasa algo, por si cambia la ley, por si no te dejan importar, por si no podés exportar, por si el proveedor se quedó sin la logística porque hay un paro de camioneros. Entonces, esa volatilidad que nos cambia las condiciones todo el tiempo, yo lo relaciono mucho a esas placas de equilibrio en el gimnasio, que uno por ahí va. En el gimnasio, la primera vez que uno se para en esas placas de equilibrio se cae siempre. O se puede aguantar, no sé, 3 segundos, 5 segundos. Yo creo que esa placa de equilibrio es nuestro día a día en Argentina. Cambia el dólar y cambia un 15% al día. O hay inflación y la inflación un día saltó. O ningún proveedor te vende porque están cambiando mucho los precios a nivel internacional. Entonces, todas esas cosas nos hacen tener herramientas diferentes. Muy diferentes a las herramientas que tal vez se pueda tener aquí en Europa. Después, uno cuando viene a Europa también se siente un poco desconcertado de lo que... ¿Por qué no cambian los precios? No tengo que cambiar las listas de precio todas las semanas o todos los días. Entonces también nos sentimos un poco desafiados por las condiciones que hay acá en Europa. Y lo mismo pasará con un español cuando va a Argentina, es como que esto cambia todos los días. ¿Qué pasa? Así que sí. Creo que en Es ese muy sentido somos diferente. diferentes. Bueno, yo creo que hay esa diferencia importante también a nivel. Yo creo que eso imprime además un carácter distinto, seguramente una rapidez distinta también a la hora de tomar decisiones, ¿no? Con lo cual eso también es muy, muy importante. Bueno, Y disculpa, ahí con la rapidez de tomar decisiones, tal vez sí, a corto plazo, y a largo plazo tal vez no tengamos tanta visión como se ujú. puede hacer aquí en Europa. Entonces, cuando ya nos dicen, y me ha sucedido, ok, planeemos a largo plazo pero si yo no voy a saber, o sea, yo no sé qué va a pasar de acá a 3 años, porque cambia el gobierno, porque cambian las leyes, porque el dólar se fue. Así que creo que esa es una diferencia clave. Tal vez sí rapidez ahora ya mismo, pero la planificación a largo plazo puede que estemos un poco vagos en ese sentido. Bueno, quizá lo que tú estás diciendo también, esos cambios no solamente de los sectores, ¿vale? Aquí hay siempre una queja importante, sobre todo cuando hablamos con startups, sobre todo la parte más tecnológica, más innovadora, y es precisamente esto, ¿no? Que todo esto cambia muy rápidamente y cuando les planteas hacer esas proyecciones financieras a 2, 3, 5 años, pues bueno, es un poco una guerra con ellos, ¿no? Cuando, pues eso, hablamos de sector. Vosotros además tenéis encima esa situación económica, ¿no? Que diferencia moneda, situación política, que es un poquito más inestable y que, por supuesto, pues está afectando de ese planteamiento, ¿no? Marco, es hora de arremangarnos, de meter las manos en el crowdlending, ¿no? Pero vamos a ir por partes, como dijo Jack el Destripador, para que nos vaya quedando claro. Para los que nos están escuchando, que ya hay gente que se nos está poniendo un poquito nerviosa en el chat, preguntando sobre la regulación, vamos a ir por partes. Vamos a ver primero el crowdlending digamos, para empresas, ¿vale? El apartado de financiación. Vamos a ver una segunda parte cortita sobre esas posibilidades de colaboración con Cryptalia para la parte de consultores, de intermediarios que estén escuchándonos, que nos estén viendo. Y por último, vamos a ver ese tercer pilar que yo creo que es básico también en una estrategia de crecimiento, que tiene que ser la parte de inversores, ¿no? Que son los que van a proveer de fondos a las empresas. Entonces, Cryptalia acaba de arrancar en España y ya se ha estrenado con la primera operación, ¿vale? Una empresa zaragozana a la que se le ha concedido 100.000 euros y han participado 202 inversores, ¿vale? Lo primero, felicidades, porque trasladar todos esos inversores hacia acá en ese sentido no deja de ser un reto importante. Así es, la verdad que súper contento del hito, porque estábamos en la duda cuando esta empresa nos preguntó cuánto podíamos llegar a financiar. Ellos obviamente tenían su necesidad y nosotros no sabíamos si poner un monto más chico, un monto más grande, porque claramente no teníamos el feeling de cómo iban a reaccionar los inversores ante esta nueva realidad que se les presentaba enfrente. Muchos de estos inversores sí vienen de nuestras operaciones en Italia,
y la verdad que muy, muy contentos de haber tenido esa recepción de los inversores italianos queriendo apoyar también pymes acá en España. Vamos a hablar de esto un poco, Marco, porque aprovechando este ejemplo, ¿vale? Sin dar datos, por supuesto, confidenciales, que no se trata de esto, de hecho, en principio ni la mencionamos, ¿qué requisitos tiene que tener una empresa para ser elegible por vosotros y que publiquéis su operación en el marketplace? Bien, una antigüedad mínima de 2 años. Tiene que tener un proyecto en crecimiento, o sea, de crecimiento. No financiamos empresas solo porque necesitan dinero para bueno, circulante, o nos gusta lo que se dice project financing. Entonces, soy una empresa textil y quiero atacar un mercado nuevo con este producto y necesito dinero para eso. Nos gusta financiar ese tipo de proyecto. Tiene que estar en las industrias que también financiamos, que es un grande abanico de industrias. Filtramos, sí, todo lo que es real estate o todo lo que tenga un impacto, vamos a decir, no positivo en la sociedad, todo lo que es, bueno, químicos y evitamos. ¿Y qué más? Y nada, tener un equipo fuerte que nos demuestre que tiene el potencial para utilizar ese dinero también para el proyecto, y que luego, en base a nuestro análisis, vemos que lo va a poder repagar en el tiempo. La idea es financiar las empresas, pero no ahogarlas, digamos, con el tipo. Muchas veces digo esto porque muchas empresas se nos acercan y nos dicen: necesito 400.000 euros. Y cuando empezamos a ver los números de negocio, digamos, la cifra de negocio, vemos que tal vez con la cuota mensual o qué sé yo, la empresa va a terminar ahogada en un determinado tiempo. Así que también hacemos ese tipo de trabajo con las empresas. ¿Vale? Con lo cual, de alguna forma, tenéis un importante abanico de, digamos, de requisitos no cualitativos, ¿vale? Lo que estábamos hablando bueno, primero, por supuesto, la antigüedad, pero además el proyecto de crecimiento, que el equipo sea interesante, que sea cohesionado, que tenga experiencia, entiendo, ¿vale? Y luego ya pasáis a ese otro modelo más cuantitativo, ya más de análisis, por llamarlo de alguna forma, que se me siguen poniendo un poco los pelos de punta cuando lo hablo con las fintech, con el lending, el análisis de riesgos, ¿no? Pero bueno, es una realidad que hay que llamarlo así. Un poco, ¿cómo medís esa capacidad de pago para que quede un poquito claro? A ver, al principio, y no vamos a mentir, al principio se analizaban totalmente a mano los balances y veíamos las cuentas y sacábamos los KPI, los ratios, liquidez, tesorería bueno, los diferentes ratios. Lo que sí, ahora estamos usando un algoritmo, digamos. Nosotros colocamos los números en este algoritmo y nos da diferentes ratios, que algunos sí son los típicos que se usan en finanzas, y otros que nos permiten ver si realmente, digamos, la empresa va a tener, es una predicción de lo que puede llegar a pasar en los próximos, en el plazo de lo que, de lo que está el préstamo. Ah, vale, perfecto. Con lo cual un poco vais más allá de ese ratio, de esos ratios habituales, como tú decías, que es el fondo de maniobra y los ratios de liquidez y tesorería habituales, ¿no? Porque yo creo que El EBITDA, sí, eso sí. es. Vale, 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 vale. Entiendo, en vuestro caso, por supuesto, EBITDA positivo, ¿de acuerdo? Y por tener alguna referencia, porque somos muy curiosos en la comunidad Sherpa Financiero y además filtramos mucho las operaciones, los que nos dedicamos a este tema. Más o menos, cuando estáis manejando deuda EBITDA, ¿en qué porcentaje o cuántas veces estáis planteando que es adecuado? Eh, Depende mucho del proyecto. Vale. Depende mucho, mucho del proyecto. Hemos financiado, por ejemplo, a startups que tienen EBITDA positivo, pero rajuñando, digamos.
y hemos financiado empresas de todo tipo. No ponemos, digamos, no ponemos el filtro en el EBITDA y nos basamos mucho más en KPIs que son KPIs o ratios que son mucho más cualitativos que el EBITDA. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, me parece interesante porque además en situaciones como la actual, seguramente si nos circunscribimos exclusivamente a los datos y a los ratios habituales, pues efectivamente poca financiación van a poder encontrar muchas empresas debido a la situación de crisis que están pasando con esto de la pandemia, ¿vale? Entonces, yo creo que fantástico. Una pregunta, ¿qué tramo de importes mínimo y máximo y de plazos se pueden plantear en Cryptalia? En Cryptalia como plataforma vamos desde 50 hasta 500.000 euros, pero en España, por la capacidad, digamos, y porque recién estamos empezando, nos estamos concentrando en la franja de 50 a 150. Entonces, y si hay operaciones más grandes que podemos hacer de 200 a 300, se harían en dos fases, digamos, las dividiríamos en dos fases, una un mes y otra luego de 2 o 3 meses. Plazos. Nosotros nos enfocamos mucho en el plazo de 6 a 36 meses porque creemos que los proyectos, digamos, en crecimiento se comienzan a ver en ese momento digamos, el retorno de inversión se puede ver en ese momento. Luego, si la empresa requiere más dinero, es cuestión de que nos sentemos nuevamente y veamos de hacer otra campaña, que de hecho en Italia ha pasado varias veces que un proyecto se financió en el 2020, a inicios de 2020, y al final de 2020 hizo otra campaña, a su vez con la super confianza de los inversores porque sabían que era un proyecto que pagaba tiempo y que era fiable, digamos. Sobre esto hay una cosa que es muy interesante que he visto, que combináis perfectamente en distintas operaciones, tanto las cuotas americanas como las cuotas de amortización normales, ¿vale? El sistema francés. Esto creo que es una ventaja, ¿no? Para determinados proyectos facilita mucho el desarrollo y sobre todo, como bien está diciendo, esa capacidad de pago. Así es. Una de las grandes ventajas del fintech, digamos, y de la financiación alternativa o como vos a veces mencionas, complementaria, es que se escuchan mucho más las necesidades del cliente. Entonces, en el caso de las empresas, una empresa que necesite un préstamo puente porque va a recibir un evento de liquidez de aquí a 8 o 9 meses, tal vez un préstamo con amortización mensual, la cuota sea muy alta y no tenga sentido. Entonces, lo que hacemos ahí es tener, bueno, el formato nosotros le llamamos bullet, que es la devolución del capital en el último mes del plazo. Entonces, es básicamente ser más flexible para las diferentes empresas. Genial, porque así se adaptan también todo lo que son las cuotas o el pago a la tesorería que realmente va a generar cada uno de los proyectos, ¿no? Que creo que es interesantísimo. Hemos hablado de capacidad de pago, de plazos, de importes. Me queda preguntarte por las garantías. ¿Qué garantías solicitáis, manejáis? La garantía es un gran tema en el crowdlending, y hay diferentes estrategias que han implementado las plataformas en estos, no sé, 12 años ya que existe el crowdlending. Y nosotros decidimos de no pedir garantías, eh, pero siempre se pueden otorgar garantías para que, obviamente, bajando el riesgo, baje el tipo de interés. Nos han propuesto trabajar con SGRs, por ejemplo, para garantizar las operaciones.
Lo que vimos al fin y al cabo es que el tipo de interés para el inversor no es tan atractivo porque termina siendo, no sé, del 2%, por ejemplo, y el costo a la empresa es el mismo. Entonces, el inversor podrá elegir si prefiere tener un 2% de interés con el capital garantizado por una SGR o tener un tipo de interés mayor con, obviamente, un riesgo más elevado, pero sí controlado por la calidad del análisis o del screening de la plataforma, digamos. Perfecto, perfecto, porque es interesante. Al final yo creo que lo dejáis claro en la web, es decir, en principio no pedís garantías personales como tal, pero sí estáis dispuestos a valorarlos y sobre todo a aceptarlos con ese objetivo de poder a menos riesgo, indudablemente menos coste para la empresa. Hablando de gastos y de costes, ¿qué gastos, qué costes tiene que asumir una empresa que quiera trabajar con vosotros? Tipo de interés, eso también, súper transparente, no hay ningún... Yo me acuerdo la primera vez que fui a un banco y acá es una anécdota que dije, de hecho con Diego, el CEO de Cryptalia, dijimos, no queremos nunca transformarnos en un banco, nunca, nunca, nunca. Em, que nada, son 12 páginas o más, y al fin y al cabo uno no sabe cuál es el costo de la operación, porque sale el seguro, porque sale el costo no sé qué, y si el impago, o sea, si se demora, es este interés más sobre el capital más los intereses. Entonces, súper complejo. En ese sentido, nosotros dejamos todo súper transparente y bien simple a los fintech, digamos. Y el tipo de interés es directo hacia los inversores, o sea, nosotros no le cobramos comisión a los inversores ni tampoco a la empresa en ese sentido. O sea que el tipo de interés es directo hacia los inversores. Y luego lo que sí es que cobramos una apertura de cuenta y de gestión, digamos, por haber hecho la campaña, que es del 4 o 5%. Vale, esos serían los únicos costes, el 4,5, digamos, por esa apertura, gestión de toda la campaña, una vez que está autorizada por vosotros la operación, que la veis, es elegible, y a partir de ahí el interés que en un primer momento o que se recomiende o que se pacte en la plataforma. Así es. Y digamos, la fee por nuestros servicios no es cuando nosotros lo aceptamos, sino cuando la campaña se cierra exitosamente, digamos. Cuando los inversores, al fin y al cabo, llegamos al monto total de la campaña, eh, en menos de 48 horas nosotros liberamos el capital hacia la empresa que lo solicitó y nosotros retenemos esa fee, digamos, por los servicios. Vale, fantástico. Yo creo que es importante además tenerlo muy, muy, muy claro. Antes, Disculpa, José María, me di cuenta que estoy usando muchos anglicismos, pero es porque, es porque trabajo en diferentes idiomas y la no te, verdad que nada, para traducirlo en mi cabeza me cuesta mucho, así que No te preocupes, disculpa por los anglicismos. yo creo que ha quedado todo perfectamente claro. Estamos acostumbrados un poquito a ese lenguaje y no hay ningún tipo de problema. Sobre este tema, antes de pasar, tengo algunas preguntas más sobre lo que es el proyecto de Cryptalia como tal y sobre los mitos que quiero ver un poquito contigo, aunque creo que han quedado bastante claras las respuestas. Pero hay algo que sí que pregunta y es... ¿Cuál es la legislación en este caso de cara a la financiación, de cara a los inversores que estáis siguiendo? Que es una pregunta que ya ha salido al principio en el chat. Bien, legislación española, o sea, es la Ujú. ley española que nos rige como plataforma y a su vez las plataformas de crowdlending en España y en otros países de Europa deben estar reguladas por la CNMV. Nosotros íbamos a comenzar en España, eh, luego vimos que el proceso con el regulador iba a ser un poco más largo de lo que estimábamos y comenzamos en Italia, lo que fue una gran oportunidad porque en Italia
había también un gran mercado y era un mercado bastante maduro como el español. Y luego, con el proceso ya resuelto, comenzamos a operar en España. Pero sí, legislación española y regulados por la CNMV. Vale, que es la que regula las plataformas de financiación participativa, si no me falla la memoria. Así es. Vale, perfecto. Creo que teníamos de momento también para todo lo que es la gestión como entidad de pagos, en este caso lo hacéis a través de un tercero, porque vosotros no estáis todavía homologados como tal, pero creo que es un proyecto que sí tenéis en el futuro. Bueno, eso es muy interesante porque a nivel de riesgos, lo que, lo que se ve en muchas plataformas de crowdlending, y de hecho en uno de los grandes mitos o cosas que se escuchan en el sector de crowdlending es la falla de las plataformas de crowdlending en el extranjero. Las plataformas que no están reguladas pueden operar tanto como entidad de pago, como plataforma, entonces todas las operaciones están centradas en una misma entidad. Si esa entidad falla y no hay una regulación detrás que dice el proceso en el momento que falla es y se tiene que devolver todo el capital a los inversores y se tiene que seguir manteniendo esta relación con las empresas, es ahí que suceden las cosas que por ahí uno puede ver cuando googlea. En el caso de una entidad regulada, como todas las PFP, que se puede ver una lista online, digamos, en la CNMV, hay un protocolo y a su vez uno para el manejo del dinero, digamos, de los inversores y las empresas, tiene que operar a través de una entidad de pago. Esa entidad de pago es una entidad regulada por el Banco Central de ese país. En nuestro caso es francesa la entidad de pago. No hay muchas en Europa, así que puede ser, hay pocas opciones. Y nada, son ellos los que manejan el dinero. En el caso de que haya algún problema, ese dinero no es accesible a la plataforma, digamos. Ese dinero es en una cuenta de pagos de cada uno de los inversores y de cada una de las empresas. Lo único que nosotros hacemos es manejar las transacciones con APIs y obviamente con protocolos y con restricciones y con leyes que rigen esa interacción. Perfecto. Pero sí, volviendo a la pregunta, una de las cosas que nos gustaría hacer es hacer una entidad de pago nosotros mismos para también comenzar, también es una entidad externa, no es Cryptalia la PFP, es una entidad externa para también ayudar a ese proceso de manejo de pagos. Vale, con lo cual tenemos el dinero realmente de los inversores está fuera de Cryptalia, ¿de acuerdo? Que es en esa entidad de pagos y vosotros lo que hacéis es la intermediación, por llamarlo de alguna forma así sencillita, entre la empresa que busca financiación y el inversor. Así es. Así Vale, es. vale, perfecto. Se nos ha actuado aquí, estamos ya con muchas preguntas. Ahora enseguida doy paso a los compañeros que están en la sala, pero ya te he dicho que son muy curiosos. En la comunidad Sherpa Financiero y en los seguidores de la comunidad son muy curiosos. Entonces, Domingo lo que nos pregunta es ¿qué ratios estáis utilizando? No sé si el algoritmo, al final el problema de los algoritmos es que son relativamente secretos, pero bueno, si nos puedes dar a los que hemos sido analistas de riesgo, alguna pista, pues nos encanta siempre, somos muy curiosones. No, digamos, las fintechs, hay dos cosas muy importantes que tienen las fintechs y todas las startups. Es la idea, obviamente, la forma de aplicarlo, lo vamos a dejar por detrás, pero la IP, la idea, digamos, es algo muy importante. Y en este caso es una ventaja competitiva que creo que tenemos nosotros. Así que en ese sentido no puedo compartir esa información. Le vamos a decir a Domingo que lo mejor que puedo hacer es llevaros a alguna operación, ¿vale? Y de forma práctica y de forma deductiva, pues ir un poco pergeñando esas cosas, ¿vale? Para tenerlo claro. Sonia nos pregunta, apertura del 5, no, hemos dicho apertura del 4,5, si no recuerdo mal, Marco. Sí, entre 4 y 5, dependiendo Entre 4 y mucho 5.
Sí, dependiendo mucho de qué tan preparada esté la empresa, porque nosotros hacemos una preparación gráfica, digamos, también del proyecto, porque obviamente hay que publicarlo en la plataforma. Recordemos que no somos nosotros, Cryptalia, los que invertimos. De hecho, volviendo a la CNMV, hay un artículo que es conflicto de interés, o sea que Cryptalia como empresa digamos, no puede invertir en los proyectos que publica. Sí, sus directivos, y de hecho lo hacemos, lo que se llama el skin in the game, para también nosotros tener esa piel, digamos, en el juego. Volviendo a la pregunta, a veces las empresas no tienen tan preparada esta parte gráfica y nosotros ayudamos y ponemos ese plus, digamos, en la fee de apertura y de gestión. Vale, entre un 4 y un 5. ¿Y de tipo de interés? Más o menos. Tipo de interés, estamos entre el 7 y el 9. Tenemos operaciones que hemos analizado y que podían dar por debajo del 7, pero por lo general nos mantenemos entre el 7 y el 9%. Y estaríamos también hablando de lo que hemos comentado antes de las garantías. Es decir, si la empresa está bien y además aporta garantías, entiendo que es más fácil poder bajar esos precios. Así es, depende mucho del riesgo y del algoritmo que les estaba contando también. Vale, fantástico. Porcentaje de mora, que nos lo preguntan en el chat. Porcentaje de mora, por el momento, 0. Vale. Sí, hay un retraso que lo tenemos en Italia, pero nada, por el momento 0. Por contextualizar. Y toco madera por Madera, todos lados. que es lo que hay que tocar, ¿no? Para contextualizar un poco esta circunstancia, si no recuerdo mal, lleváis financiadas en Cryptalia Italia 51 operaciones. Sí. No recuerdo ahora mismo el monto total, el importe total global, pero bueno, son 51 operaciones. O sea, ya es 6,5 millones en total en un año y 3 meses, un año y 4 meses ya que operamos. 6,5 millones y vamos por 55, creo, empresas. Y solamente una con retraso en este caso. Solamente una con retraso. Bueno, pues yo creo que dice mucho. También es verdad que todo esto tiene que madurar, tiene que producirse, aunque con el análisis que estamos planteando, indudablemente, si en lo que ponéis mucho foco es en el crecimiento de la empresa, en el proyecto, hacia dónde van los tiros, pues está bastante manejable, ¿no? Os anticipáis bastante a esas situaciones. Hemos hablado ya de las preguntitas que salían porque eran muy concretas del chat, pero como siempre tenemos a los Sherpa en la sala, con lo cual si alguno te quiere ir preguntando sobre estas circunstancias, no de lo que ya hemos hablado, sino de sus dudas, sus preguntas sobre el proyecto, pues encantadísimo de recibirlas. Yo también, encantadísimo. Bueno, ya van conectando algunos vídeos y van desanclando los micros, con lo cual ya se lanzan en plancha directamente. Muy buenas tardes, Marco. Jesús. Bueno, sinceramente, José María, le has aplicado un 3er grado. Yo creo que no hay más preguntas, señoría. Vamos, es que no me ha quedado nada en el tintero. Tengo más, todavía tengo más. ¿Tienes más? Pero no le quiero asustar, no le quiero asustar de momento. Bueno, simplemente porque en este aspecto no he estado muy atento. La antigüedad de las empresas, porque luego te he oído que también estabais financiando startups. Y la antigüedad media de una empresa para que pueda ser objeto de estudio por parte vuestra, ¿cuál consideráis la óptima? Con 3 años ya, o sea, teniendo balances, en este caso, bueno, el del 2020 todavía está ahí, pero empresas constituidas desde el 2017 nos dan una buena idea o sea, nos permite trabajar mucho mejor. Sí, el límite lo tenemos en 2 años. Hay startups que tal vez están con una antigüedad más
más joven, digamos, que 2 años, y es por una particularidad muy específica que son los préstamos puente, porque tienen un evento de liquidez garantizado en el futuro. Entonces, no sé, una ronda de financiación que va a entrar de acá a 4 meses, como todos sabemos, las startups, y muchas pymes también, pero las startups sobre todo, necesitan ese cash, nosotros entramos y ayudamos con ese préstamo puente. Perfecto. Pues por mi parte, agradecido de tu información. Gracias a vos, Jesús. Hola Marco, buenas tardes. A mí lo que sí me ha hecho gracia, porque me ha recordado mucho, quizá a tu edad, quizá algo más, en época de estudiante, recuerdo que tuve un catedrático argentino, que además había estado en Ryan Xerox, en el USA, y nos daba finanzas, y allí aprendí verdaderamente lo que era la inflación. En aquella época, y mira si te hablo de años, ¿eh? O sea, han pasado más de 20, incluso 30, y ya cambiaban los precios 3 veces al día, ya hacían estas cosas. Es decir, Argentina es un gran país, es un país muy rico, no sé si digo algún disparate, que desgraciadamente siempre ha estado muy mal gobernado, ¿no? Muy mal administrado, sea quien sea, da igual, ¿eh? O sea, venga el color que sea. Y esto yo creo que en realidad nos ha fastidiado mucho, pero al mismo tiempo también nos ha hecho muy listos en muchas cosas. O sea, es decir, el conocimiento humano, nadie tiene capacidad de pararlo a su libre albedrío, ¿no? Entonces, esto por un lado, que es lo que me llama la atención y me ha hecho mucha gracia. Y respecto al otro, pues bueno, creo que ha quedado muy clara vuestra posición. Estáis, pues, en fin, en el mercado, pues, compitiendo con otros operadores que por ahí pues, también se manejan. Y bueno, y creo que aparte de tu simpatía, pues no sé si hay alguna novedad más, o sea, pero el tema creo que va un poco por aquí y lo he explicado muy bien, por lo tanto, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Jordi, también por las palabras. La inflación. Yo recuerdo, a ver, parezco más joven porque no tengo barba, pero ya estoy en mis 30. Y Pues vaya, cambiamos ya, veo un cambio pero inmediato, o sea, y dinero encima, o sea que... Hombre, por favor, un chaval. Sí, sí. No, cuando tenía 20, 23 y vine a hacer Erasmus acá a Europa, cuando les hablaba de inflación a las personas de 23 años, yo estudié ingeniería, o sea que eran todos ingenieros, ¿qué es la inflación? O sea, si yo tomo un café a 80 céntimos, un euro, el café sale lo mismo de acá hace 5 años y de acá a 3 años. Pero sí, la inflación nosotros, y de hecho, hablando mucho sobre las finanzas, y creo que es algo que nos apasiona y que compartimos, yo desde muy chico, a mí lo que me decían mis padres era ahorrar, 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 y yo la primera vez que vi sufrí en carne propia la inflación fue cuando quise comprar un televisor que salía 185 pesos, me acuerdo del monto, 185 pesos, y yo ahorré en 1 año y medio 185 pesos, y cuando fui a comprarlo, el televisor salía 320. Y yo dije, 1 año y medio, y ahora mi dinero vale la mitad. Así que nada, en ese momento aprendí que, como lamentablemente, y acá no estoy queriendo si hay algún argentino viendo, nosotros muchas veces ahorramos en dólares. Claro, Ahorramos en claro, es dólares que porque es la lo única hace México forma. mucha gente, claro, es que esto es lo más correcto, lo hacen los propios cubanos también. Es que ahorrar con inflación es que es una estrategia muy poco adecuada, es muy mala, porque realmente estás perdiendo valor. Puedes invertir, cambia totalmente, ¿eh? Puedes invertir con inflación, pero ahorrar es muy lamentable, porque lo que vas a hacer es perder poder adquisitivo. Pero si te sirve de algo, claro, ahora aquí y desde que estamos en la Comunidad Europea y tal, pues en este país ha cambiado bastante las cosas, pero aquí también hemos tenido un par de dígitos de inflación y me acuerdo que cuando hacemos extrapolaciones financieras teníamos que poner la inflación como un rate, como un rate, cambiar un equity y cambiar el rate para que los presupuestos se aguantaran. Es decir, que, pues bueno, creo que la suerte de haberlo pasado, pues creo que es una experiencia muy noble y que merece la pena. Genial, gracias. Gracias a ti. Más preguntas, Marco. En los sectores, el momento de los sectores llama mucho la atención. ¿Qué sectores predominan? ¿Qué sectores no os gustan nada y están excluidos?
no nos gusta nada real estate porque no vemos que genere valor a la sociedad per se, y muchas veces verán que en Cryptalia decimos que nos gusta financiar empresas con impacto social positivo, y no el impacto social que se escucha muchas veces en las redes sociales de más, no sé, lo que era antes las NGO, las ONG. Es el impacto social de realmente con este proyecto estamos dando la posibilidad a esta empresa de contratar 13 personas y hacer crecer en una comunidad X mucha de la realidad local. Entonces eso es lo que nos gusta hacer. Y con respecto a los sectores, al respecto a las industrias, hemos tenido realmente de todo. En estos 55 proyectos tuvimos textil, tuvimos agro, tuvimos vitivinícola, tuvimos alimenticio, por ejemplo, con jamones italianos, no los españoles. Tuvimos también logística, tuvimos industria del carbono, textil, no sé si ya lo dije, muy variado, somos agnósticos. La idea es que sea economía real, digamos. Biotecnología también es algo que hemos financiado. Una empresa, por ejemplo, que trabajaba batas para los doctores en el momento del COVID, cuando empezó a pegar, digamos, abril, mayo del año pasado, querían hacer, y esto fue el típico ejemplo de cómo el crowdlending encaja en muchos proyectos, querían hacer una nueva línea con una máquina para hacer mascarillas. Y el proyecto costaba 40.000 euros. O sea, esa máquina para hacer mascarillas. Fueron al banco, les dijeron que no, porque no era su industria, porque los números no daban. Cuando lo vimos nosotros dijimos, esto es alucinante. Los financiamos y ahí estaban haciendo mascarillas desde el minuto 0, porque la campaña duró 2 semanas, creo. En ese momento teníamos una base más chica de inversores. También hemos visto tú y yo, he visto también con algunas consultoras, algunos proyectos de crecimiento de consultoras, si no me equivoco, en la plataforma, pero incluso con lo que me estás diciendo de este ejemplo, también comentábamos en nuestra última conversación tú y yo que se había dado la parte contraria. Alguna empresa que se había lanzado, digamos, a una aventura relacionada con su actividad habitual, pero que no estaba totalmente enfocada y que le tuvisteis que decir, te financiamos lo que quieras de tu actividad tradicional, que la conoces y la conocemos, pero de esta aventura como que no la vemos. Nos ha pasado también, y hacemos mucho ese rol. A ver, no le cerramos la puerta en la cara como te puede hacer un banco, sino que damos feedback, contamos cuál es nuestra experiencia. De hecho, nosotros habíamos financiado una empresa más en la parte de agro, en este sentido, en lo que estábamos hablando, y ellos se querían meter en otra parte que sí era similar, pero no, y había que ser experto en esa área, y por más de que conocían los números de una parte de esa industria, no conocían los números de la otra, y nosotros, por haber financiado una empresa de ese tipo, teníamos mucho conocimiento de los números. Así que en ese sentido pasó como pasó. Perfecto. Entonces, construcción e inmobiliaria eliminado, ¿vale? Que sean los principales. Construcción depende de qué tipo. No el proyecto que compramos el terreno o compramos el inmueble, lo remodelamos y lo vendemos. Si es comprar un inmueble para hacer digamos, para hacerlo para el turismo, o para hacerlo un complejo hotelero, o sea, que tenga valor la actividad que se va a hacer con ese inmueble, no solamente comprar, remodelar y vender. Eso Vale. lo evitamos. Vale. Disculpa que te haya interrumpido, pero era importante. No, por eso, encantadísimo, porque además es importante como estás diciendo. Además, creo que has hecho feliz a alguno de nuestros compañeros que está en el chat con esta afirmación. Entonces, renovables, que la están preguntando por aquí. Me lo olvidé, pero sí, todo lo que sea economía verde, renovables tenemos. De hecho, hay una cosa muy curiosa,
fuimos con el CEO de Cryptalia, hicimos el viaje Barcelona-Madrid en tren, y cuando estábamos volviendo de Madrid a Barcelona, vimos unos paneles solares que eran de una empresa que habíamos financiado en Italia, que se llama Elianto, y eran de paneles solares y habíamos financiado una operación con ellos. Así que sí, eso fue muy bueno porque lo vimos y dijimos, guau, ese podría haber sido nuestro proyecto. Obviamente nosotros financiamos uno que iba a ser hecho en Italia. Renovables, movilidad sustentable también nos interesa. ¿Vale? Con lo cual, además, en el caso, por ejemplo, de las renovables, que también está puesto en el chat, esos préstamos puente que mencionaba sobre proyectos de inversión con retorno garantizado, entra dentro del abanico de las renovables. Es decir, todo lo que tengamos ese cash flow del proyecto que esté garantizado de alguna forma y que el negocio tenga cara, ojos, orejas y nariz, pues perfectamente entiendo. Así es. De hecho, en España todavía estoy viendo algunas ayudas, subvenciones públicas para las renovables, porque en Italia, por ejemplo, si uno quiere cambiar el sistema eléctrico y colocar una parte de renovables, eso es una subvención del Estado y lo financia al 100%. El tema es que uno tiene que hacer el gasto primero y luego justificarlo. Y eso, como todos sabemos, lleva meses. Entonces, sí, ese tipo de financiación nos gusta hacer. Fantástico. Pregunta interesante, cuantitativa. ¿A partir de qué cifra de negocios, a partir de qué cifra de ventas estáis entrando en las empresas? Bien, tenemos facturación anual desde 3 millones, es más, tenemos algunas de 2 millones, para arriba. Igualmente, no filtramos, o sea, lo que quiero decir con esto de, capaz que es queda muy vago y no estoy dando un específico, pero realmente es así. Nosotros nos gusta ver y decir, por más de que no llegue al límite mínimo que hayamos establecido, hard limit, digamos, nos gusta ver el proyecto y nos gusta analizarlo. Pero sí tenemos empresas que tienen cifras de negocios desde 2 millones hasta 40. Vale, también mencionabas de alguna forma las startups, que a lo mejor en una fase todavía en sus primeros 2, 3, 4 años, que es un poco donde estáis situados, pues todavía no llegan a cifras relativamente importantes, pero si el proyecto es interesante, entiendo que, como estás diciendo ahora mismo, pues que se puede estudiar y que se puede lanzar, ¿vale? Así es. El primer proyecto, por ejemplo, en España fue de 3, si no me equivoco, está ahí en la descripción en la plataforma, 3.2 millones tenía ese proyecto y es un claro ejemplo de lo que financiamos. Las startups, obviamente, a veces tienen 500.000 y, bueno, analizamos el riesgo. Siempre. Empresa además, para poner contentos a más de uno y más de una, empresa zaragozana, ¿vale? Además, lo habéis conseguido, con lo cual sabes que, no sé si lo sabes, pero en España se dice que lo que sale y triunfa en Zaragoza es de fácil aplicación en el resto de España, que son muy duros. Ok, interesante. Bueno, o sea, no sabía eso. Bueno, pues ya sabes que en Zaragoza es uno de esas zonas piloto donde si los proyectos funcionan parece que tienen bastante asegurado el éxito en el resto de España, ¿vale? Gabriel, creo que te he visto ahora otra vez. Venga, perfecto. Sí, bueno, ya la mayoría de preguntas ya están hechas y me has aclarado muchas dudas, pero ahora yo me pongo en el otro lugar, en el lado del inversor. Espera, que no hemos llegado todavía. Dame un segundito, que no hemos llegado. Vale. Por hacerlo de forma más o menos... dos cositas solamente. Por cerrar la parte de empresa, nos pregunta Carolina. Entiendo que sí, esto nos ha pasado a todos los que estamos así, hacemos, en vuestro caso, vuestra actividad, los que somos consultores. Nos dice, ¿en algún caso os habéis arrepentido de no haber dado financiación a algún proyecto? Yo sí, alguna vez me he arrepentido, me voy a contestar por ti, alguna vez
al cabo de X meses o X años, manteniendo contacto con el cliente, dice, cachis, se me escapó esa operación que alguien la ha dado, pero yo en ese momento o no la supe ver o no tenía los miembros suficientes para poder dar. Eso mismo iba a responder, que como arrepentirme de arrepentimiento, no, porque fue la decisión que tomé con la información que tenía en ese momento. Nosotros decimos, no sé si en España también se dice, con el diario del lunes todos somos expertos. En este caso, con la información que teníamos, el proyecto nada, no nos cerraba en ese momento. Vale, estamos en horario escolar, con lo cual ya te diré tranquilamente en privado cómo lo dicen también en España, ¿vale? Pero no te lo puedo decir ahora mismo. Vamos a pasar a la parte de colaboradores, importante porque tenemos, insisto, muchos consultores, muchos de los Sherpas son también prescriptores, colaboradores, consultores. Entonces, bueno, pues podemos colaborar con vosotros, hay algo establecido, me imagino que pueden contactar contigo, de hecho creo que ya por LinkedIn incluso alguno de ellos que es muy proactivo ya ha estado en el tema. Así es. Primero que pueden contactar por LinkedIn para lo que quieran. Me encanta conocer personas, me encanta hablar y discutir temas que tengamos en común y que no tengamos en común y que aprendamos los dos. Más a nivel, digamos, Cryptalia y la afiliación, nosotros entran empresas de dos formas a la plataforma. Una que es la orgánica, a través de nuestra página web, y nos dicen, busco financiación, colocan ahí los datos y nosotros, bueno, nos contactamos. Y la otra, que es la que más nos gusta, es a través de partners, a través de colaboradores. ¿Por qué? Porque conocen a la empresa, porque saben qué empresas, porque hace mucho que están trabajando con la empresa, porque conocen muy bien la realidad de esa empresa, saben lo que necesitan también, muchas veces más que la empresa. Y yo estuve del lado del empresario y cuando me enfrenté con un experto, digamos, dije, él sabe mejor lo que yo necesito. En este caso, nos pasa eso con nuestros colaboradores. Ellos saben muy bien qué necesita, qué encaja en qué momento. Recordemos que nosotros somos una de las opciones de financiación que hay en el mercado y que son muchas y muy variadas. Y no solo en la parte de préstamos, o sea, con tipo de interés, que puede ser bancario, no bancario. También está la parte de equity, que es un mundo gigante que, nada, hay inversores privados, hay de todo. Crowdfunding también. Entonces, nada, en esta segunda parte, que es la de los colaboradores, es algo que a nosotros nos gusta mucho, hacer relaciones a largo plazo, y en ese sentido lo que tenemos es un contrato de colaboración donde parte de nuestra digamos, fee de gestión la compartimos con los colaboradores. Así que si están interesados, contáctenme. Todo abierto en este caso. Cerramos la parte de empresa. Hay un mito que yo creo que ha quedado claro, pero para que nos sirva de puente hacia la parte de inversor, hay un mito que sabes que se dice que las empresas que piden financiación al crowdlending o a las financiaciones alternativas, pues son empresas que están atravesando problemas, que no tienen la mejor calidad crediticia. ¿Qué decimos a ese mito, Marco? Sí, no. A nosotros nos llegan muchas empresas que realmente están pasando por un mal momento y a ver, con todos los porqués que pueden estar pasando. En el año pasado el impacto fue grande en la economía, en todos los países y en varios sectores. Entonces, sí, hay veces que recibimos digamos, solicitudes de financiación que realmente no cuadran y no encajan. Ahora, hay una gran parte de las empresas también que son las que nosotros analizamos y le ponemos, digamos, todo nuestro proceso de análisis para sí publicarlas en la plataforma. De hecho, como dato curioso,
El año pasado estábamos entre el 5 y el 10, ahora no tengo la estadística en la cabeza, pero entre el 5 y el 10% de las empresas que nos piden financiación a través de partners también, digamos, o sea, son empresas que las conoce el partner, son las únicas que publicamos en la plataforma. Así que 1 cada 10 o menos. Vale, vale. Bueno, estamos ahí. Efectivamente, parece que hay un apartado que es algo que siempre han dicho los bancos y que parece que es bastante cierto, y es que hay cierta cojea la demanda solvente, ¿no? Ya en la comunidad lo hablamos mucho, toda esa circunstancia de pagar pocos impuestos, de dar pocos beneficios, en fin, una serie de cosas que están ahí. Con lo cual, vosotros, indudablemente, tenéis una responsabilidad de cara a los inversores, con lo cual tenéis que ser muy exquisitos a la hora de analizar, porque los que están prestando el dinero son ellos. No obstante, vosotros, lo recuerdo porque lo has mencionado antes, vosotros no como Cryptalia, porque en principio no podríais invertir como Cryptalia, pero sí los directivos estáis invirtiendo en los distintos proyectos que estáis publicando como refuerzo, ¿no? Como confianza en lo que estáis haciendo vosotros. Y nos vamos ya a ese apartado de inversores. Hemos visto 2 patas importantes en vuestro crecimiento: las empresas, por supuesto, los colaboradores prescriptores y, en este caso, los inversores, que son los que facilitan el dinero. ¿Por qué recomendarías invertir en crowdlending? Diversificación. Es una herramienta más de inversión, y acá no me meto solo en la plataforma, digamos, en mi plataforma. Es una forma más de inversión y que también ayuda a la economía real. En el caso de la inversión, yo recuerdo cuando era más chico, digamos, y estaba en Argentina, yo solamente podía ahorrar en dólares, como estábamos hablando ahí cuando Jordi preguntó, y para invertir, yo no podía invertir en ningún lado. No podía invertir en la bolsa, no podía invertir en ningún lado. Y ahora, con las fintech, digamos, existe un abanico de opciones en los que uno, si tiene X monto para invertir, uno sí puede agarrar y decirlo, lo invierto en GameStop y veo que sale. Ahora, lo podemos invertir en una plataforma, lo podemos invertir en otro instrumento, lo podemos invertir y hay millones de plataformas dando vuelta con diferentes opciones. Lo que permitió esto es libertad de elección. Entonces yo elijo en dónde pongo mi dinero, yo corro el riesgo, porque recordemos, toda inversión tiene un riesgo, pero yo al fin y al cabo, lo que pasaba a ver, acá me meto un poco con los bancos también. Si uno tiene el dinero en el banco está invirtiendo ese dinero. Que no le mientan a nadie. El tema es que nosotros dos cosas, no estamos viendo el beneficio, y otra, no estamos viendo dónde lo invierten. Con una plataforma de crowdlending, que puede ser la nuestra o puede ser cualquier otra, nosotros estamos eligiendo dónde invertir, obviamente estamos corriendo un riesgo, pero estamos viendo los beneficios y estamos realmente poniendo el dinero donde queremos que esté. Así que eso es lo que, digamos, me gustaría transmitir. Recordamos una cosa importante, ¿vale? Que ya está saliendo en el chat. En principio, toda inversión conlleva un riesgo, indudablemente. Se puede ganar la tasa que se ha pactado, ese interés. Hemos dicho que ese interés que le cobráis por la operación, en principio del 7 al 9, iría directo al inversor, porque al inversor no se le cobra ningún tipo de comisión, pero está asumiendo, en el caso en que la operación no tenga garantías adicionales, que solamente sea el buen fin de la misma, está corriendo indudablemente con todo el riesgo. Así es. Luego, obviamente, y acá con respecto a los impagos, obviamente hay un proceso de recuperación de crédito, como también pueden saber muchos en este espacio. Pero sí, es un riesgo, así como también colocar el dinero en otros. Y se me viene a la cabeza cuántos hemos puesto dinero en cripto en el 2018 o en el 2017 y ha bajado y se ha desplomado. O sea, todo tiene riesgo.
Perfecto. No obstante, insistimos, hay operaciones en las que por las circunstancias, por la negociación, por la voluntad, en este caso de la empresa y de los promotores de la empresa, pues pueden estar garantizadas con distintos activos, con lo cual puede ser un poquito más fácil, si llega el caso del impago, pues poder recuperar ese dinero, que por otra parte os encargáis vosotros de hacer esa gestión de negociación y de recuperación. Excelente nota, sí, porque en el momento que se genera la inversión en la plataforma, digamos, el inversor delega la acción de la potencial recuperación de crédito a Cryptalia como plataforma. Entonces nosotros gestionaríamos esa parte. Te doy paso rápidamente con una mínima introducción. ¿Por qué invertir en Cryptalia? De entrada, con lo que estamos hablando, recordar que de las 55 operaciones que habéis hecho en Italia, solamente tiene ahora mismo un retraso. Algo quiere decir que ese algoritmo que utilizáis funciona. Pero más allá del algoritmo, ¿por qué invertir en Cryptalia? Transparencia, cercanía, conocimiento de lo que hacemos. Cualquier inversor que entre a la plataforma o que se sume al canal de Telegram o que nos ve a nosotros, ¿no? A los que estamos detrás de la operación, digamos. Y estamos totalmente disponibles para cualquier duda. De hecho, es lo que nos hace tan buenos también, porque tenemos a los inversores que nos dicen: podrían mejorar esto en la plataforma, fíjense que en este proyecto apareció esto, nos comparten noticias para nosotros también ir haciendo el seguimiento de las empresas. Porque somos nosotros. Muchas veces, digamos, de hecho hay una anécdota que un profesor, así como Jordi había mencionado, y me había dicho, y me quedó marcado, estábamos en la secundaria todavía, no sé si se dice secundaria, en los últimos años del colegio, y un profesor, digo, cuando les pregunten en una entrevista por qué ustedes, no hablen de cualidades, digan porque soy yo, digamos. Y en este caso también hay muchas cualidades que Cryptalia, digamos, es fuerte y muy diferente a otras plataformas. En este caso, creo que tenemos un tipo de interés, un retorno de la inversión bastante competitivo en el mercado, y somos una startup que está creciendo muy rápido y que hay muy buenas personas detrás de la plataforma. ¿Cómo es yo he visto, pero explícanoslo tú, ¿cómo sería el proceso de inversión? Yo ya me di de alta, el onboarding es francamente fácil, ¿vale? Pero ¿cómo sería ese proceso para hacerse inversor? Proceso para ser inversor: ser mayor de 18 años, tener 20 euros. Con solo 20 euros se puede comenzar a invertir en los proyectos. Y el registro es ir a la página cryptalia.com. Seguramente si están en España les va a salir es.cryptalia.com, no se asusten, es solamente el dominio que cambia para el lenguaje. Van a registro, colocan, creo que son 5 datos o 6 datos: dirección, nombre, apellido y ¿qué más? Bueno, no me acuerdo qué otro dato. Y después ahí ya están registrados en la plataforma y ya pueden comenzar a ver los proyectos, pueden comenzar a ver algunos documentos. Para invertir y para recargar la cuenta, se hace un proceso de KYC, de Know Your Customer, que es a través de la entidad de pagos, y se va a pedir un comprobante de la identidad. Como muchas plataformas, ahora con toda la parte digital, es obligatorio hacer este KYC para saber quién está detrás del ordenador, digamos. Vale, perfecto. Y ya está. Ya está. Súper simple. Yo lo he visto así de sencillo, con lo cual, pero preferiría que lo contaras tú, que es lo que toca. Desde 20 euros hasta más o menos, ¿qué están invirtiendo vuestros inversores? Que entiendo también que esto es un planteamiento de conocimiento vuestro, es decir, cuanto más lleven vuestros inversores con vosotros, más tiempo o más operaciones hayan invertido, pues de alguna forma más irán elevando el ticket.
Me acabas de dar el pie perfecto para decir por qué Cryptalia, porque nos encanta analizar los datos de lo que está pasando detrás de la plataforma. Es dato, 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 y es ver cómo se comporta la gente, es ver qué proyecto les gusta, es ver qué industria les gusta, es ver también los proyectos o sea, que financiamos, cómo están haciendo. Es mucho dato, orientación a análisis de datos. Con respecto a la inversión, y volviendo a tu pregunta, en un inicio desde 20 hasta 3.000 euros por proyecto. Esto es por regulación. Y luego, si uno quiere invertir más de 3.000 euros, se hace un trámite muy simple, que es de inversor acreditado, que es para ver que la persona que está del otro lado del ordenador entendió los riesgos que conlleva invertir en lending, como fuera en cualquier otro digamos, tipo de inversión. Perfecto, perfecto. De momento, no lo sé si lo tenéis previsto. ¿Sistema automatizado de inversión? Sí, no. Estamos en ello. Ya te dije que yo te iba a ir curioseando todo lo que tengo en mente, ¿vale? Entonces, pero bueno, estamos en ello, vengo, porque hay algunos proyectos que sé que se han cubierto muy rápido, con lo cual, si estás currando, si estás bastante, pues de repente dices, oye, esto me interesa, pero no lo puedo hacer ahora, y cuando vas a entrar dices, me quedé sin ello, ¿no? Entonces, pero como decís, como sí que analizáis esas demandas de vuestros inversores, pues yo creo que realmente es importante. Gabriel, yo creo que tú querías preguntar algo sobre el tema de inversión, precisamente. Sí, casi todo ya está respondido. Pero, ¿qué promedio de interés estáis dando actualmente cuando una empresa aporta avales, una SGR, o aporta avales inmobiliarios o garantías? No hemos tenido empresas que aporten SGR, porque de hecho, como lo vemos, aumenta mucho el costo de la operación. Al final, casi todo el tipo de interés lo queda la SGR. Entonces, la verdad que no nos ha tocado en ese sentido analizar un proyecto con SGR. Sí, cuando hay otro tipo de avales, se ve el proyecto, el riesgo del proyecto, y por ejemplo, no sé, si el proyecto es un 8%, con la garantía, dependiendo del monto, dependiendo cuánto se cubre esa garantía, puede bajar un punto, medio punto. Y además, ¿cuándo pagáis los intereses? ¿Al finalizar el proyecto, el préstamo, o trimestralmente, semestralmente? ¿Cómo lo estáis haciendo esto? Los intereses, buenísima pregunta, los intereses se pagan mensualmente en las dos tipologías que mencionamos, tanto amortización mensual como el bullet que habíamos mencionado. Los intereses siempre se pagan mensualmente. Esa es una forma que también nos gusta hacer, porque también se tiene más control sobre la empresa. Si una empresa paga todos los meses, quiere decir que está teniendo en cuenta, digamos, también el préstamo. Y eso es interesante. ¿Y en la web publicáis los balances de la empresa o simplemente el análisis que vosotros habéis realizado? Publicamos los balances. Porque claro, nosotros, si queremos también ser un poco inversores, como tenemos la ventaja de que conocemos un poco lo que es un balance y lo sabemos interpretar, al menos conocerlo por nosotros mismos, ¿no? Y poder llegar a las mismas conclusiones que vosotros. A las mismas o mejores también, Bueno. Y ahí va a ser buenísimo para que nosotros aprendamos. Nos ha pasado que en el Telegram italiano, por ejemplo, que ahí ya tenemos 1.100 personas, creo, en el Telegram italiano, cuando publicamos un proyecto, lluvia de preguntas, digamos. ¿Por qué aparece esto, deudas a largo, y por qué no hicieron deudas a corto? Y después, y hay algo que no mencioné y que me parece súper importante también, se suma al por qué Cryptalia. Nosotros hacemos una live como esta, así, con el proyecto y el partner también. Cada vez que se abre un proyecto, nosotros hacemos una live de media hora, 40 minutos, donde la persona, el fundador o los directivos de la empresa pueden comentar el proyecto, y se conectan 50, 100, 150 inversores, y
lo machacan con preguntas como están haciendo ustedes conmigo. Y a veces nada, hay preguntas que son que nosotros como plataforma no habíamos hecho y que son súper interesantes y que son los inversores a hacerlas. Muy bien. Ya está. Yo de momento ya estoy listo. Con lo cual, un tema muy importante, y es que no solamente analicéis vosotros la empresa, sino que facilitáis la documentación del proyecto y el inversor, el que tenga interés en poder invertir, puede analizarlo por su propia circunstancia para valorar. Vale, perfecto. Yo creo que esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque es muy, muy interesante poderlo hacer así, ¿vale? Además, Gabriel es un alumno aventajado de la comunidad, ¿vale? En todo lo que tiene que ver con análisis de balances y entonces ya ves que tiene ahí esa inquietud por decir, No, yo quiero... Simplemente, aparte de ser intermediario, pues a veces me da por invertir también, ¿sabes? Y bueno, es interesante conocer, pues, cómo funciona vuestra empresa. Te invito que te registres, que veas la plataforma y que si querés me mandes un mensaje y me digas, Marco, mirá, vi esto en este balance, Claro, súper disponible, me encantaría. de acuerdo. Muy bien. Lo haremos. Perfecto. Hay una novedad interesante, porque claro, de repente estamos comentando Cryptalia Inversor y de momento solamente habéis fondeado una operación en España. Seguro que tenéis alguna más, pero preparándola, pero de momento solamente hay una. ¿Qué hacemos los inversores que queremos invertir con Cryptalia? Se me cayeron muchos pelos, muchos cabellos en las últimas semanas porque la verdad que una de las cosas que más quería hacer era que un inversor residente en España o que esté inscrito en la plataforma española pueda invertir en los proyectos italianos. Y es algo que logramos la semana pasada con el último proyecto. De hecho, mandamos hoy, a los que estén registrados, mandamos hoy la newsletter avisando de eso. Y nada, tenemos otra novedad también. Eso, buenísimo porque permite diversificar, permite que inviertan en los proyectos que hay allá en Italia, que son muy, muy interesantes. Y hay otra novedad que es que a los inversores que se registren con un código de otra persona, invitados a través del código de otra persona, nosotros le damos un bonus que nosotros le llamamos taxback, que es básicamente el importe que nosotros retenemos de la ganancia de la inversión, de los intereses que se maduran, digamos, damos un bonus por el importe correspondiente. Al fin y al cabo, lo que sucede es que la ganancia es bruta, digamos, en el bolsillo. Así que esa es otra novedad que hemos implementado hace 2 días. Está ahí en la newsletter, por lo que acabas de decir, recién lanzada. Simplemente por recordar, estáis estáis inscritos en CNMV, supervisados por CNMV como plataforma de financiación participativa y lo que tiene que dar esa tranquilidad para poderlo hacer. De cara a invertir, aquí permíteme que sea yo un poco, a lo mejor, y luego tú lo corroboras, un poco didáctico, porque hemos hablado de que efectivamente desde 20 hasta 3.000 euros, pero bueno, no deja de ser una inversión alternativa, no dejamos de aplicar las mismas reglas que en cualquier cartera de inversión, igual que tenemos una cartera de acciones, deberíamos de tener una cartera de lending distribuida en varias empresas, pero es que además, en vuestro caso concreto, se puede jugar con las dos tipologías de amortizaciones que tenéis. Pueden ser amortizaciones más rápidas de 6-12 meses con el bullet, ¿vale? Con la cuota americana, o nos podemos ir a operaciones un poquito más a largo plazo para, pues bueno, poder un poquito maximizar, no a lo mejor maximizar, pero sí dar esa alegría a la cartera, ¿no? Que veamos un poquito más rápido el retorno. 100%, qué buena nota. Lo que muchas veces sucede es, si nos metemos en una amortización mensual, recibimos el capital de eso que invertimos y lo reinvertimos en un bullet.
por ejemplo. Entonces vamos haciendo ese juego, digamos, y combinando las dos cosas que le dan, bueno, nosotros le llamamos bicicleta en Argentina, porque vamos teniendo los beneficios de todas las cosas que tenemos ahí en la plataforma. En realidad estaríamos haciendo toda esta historia que se cuenta del interés compuesto, lo estaríamos haciendo perfectamente. Si estamos recibiendo mensualmente el capital que invertimos y el interés y lo vamos reinvirtiendo en otras operaciones, incluso a más corto plazo de tiempo, está continuamente funcionando nuestro capital y le estamos sacando un extra de rentabilidad, ¿no? Además, esto es muy potente porque vamos sumando muchos intereses uno encima del otro y eso es interesante, ¿no? Y no lo de la sé. diversificación, disculpa, lo de la diversificación es súper importante también. No sé, quiero invertir 1.000 euros en Cryptalia, ok, tranquilos, no los pongan en un solo proyecto, divídanlos, vean cuántos proyectos quieren invertir y digamos, colocan y también pueden elegir los proyectos, no lo pongan así a lo loco. Analicen los balances, vean qué dice la gente, vean la live, pregunten y bueno, inviertan en los proyectos que más tengan sentido para ustedes, siempre diversificando. Vale. Bueno, sí, ya me están diciendo por aquí que ya estás pidiendo el bono para los Sherpa. Bueno, tenemos el bono y si no, yo cuando termine de dar el alta, aprovechando que lo estoy haciendo ahora, pues ya lo conseguiremos y lo publicaremos para los seguidores. Susana, te veo hoy muy callada. No sé si, como ya me ha amenazado Jesús, he hecho un tercer grado, ya me lo dirá luego Marco tranquilamente en privado, o no. No, a ver, bueno, a mí, yo es que en esas cosas estoy bastante pez. Ha habido ya un rato largo que no sé por dónde andáis. Pero yo, a ver, céntrate, que necesitas una promesa de marca muy chula. Y yo, para mí sería justamente esta que acabas de decir, una inversión consciente. Saber dónde va nuestro dinero, saber que escogéis los proyectos por lo que aportan y no por los beneficios que podéis generar, que está muy bien generarlos y que hay que hacerlo, pero que realmente buscáis que ese proyecto cree un impacto y lo cree localmente, lo cree cerca de donde se genera el valor. Y eso es muy importante, no es aquello de que el banco vete a saber dónde lo está invirtiendo, igual lo está invirtiendo hasta fuera de aquí, ¿no? Y no está generando valor para el país o para la comunidad que tiene cerca, yo que sé, país o comunidad autónoma o lo que sea, ¿no? Y para mí justamente es esa bueno, sé que hay poca gente que igual entra por ahí, porque bueno, todavía estamos, no sé, la pandemia espero que nos haya enseñado algo, ¿no? De colaboración y de solidaridad y de tal, ¿no? Pero yo creo que esa sería, bueno, es la parte que a mí más me ha gustado de todas las que has contado, porque bueno, invertir está muy bien, pero a mí me gustaría invertir, ya que me pongo, pues en algo que digas, pues oye, sí, que da valor, puede generarle a otras personas que lo necesitan, pues como la máquina de las mascarillas, ¿no? O cualquier otra cosa, y puedes dar trabajo a 13 personas, por ejemplo, exacto, ¿no? Y dices, pues bueno, ya hay 13 personas que ya no están en el paro. Y para mí eso justamente sería el valor más importante que tiene, ¿no? Y que tenéis que, bueno, no sé, esto en general supongo, ¿no? Todas las financieras alternativas, pues hay que empezar a comerle terreno a los bancos, ¿no? Lo van a hacer, Nada Susana. que agregar. Nada, lo has dejado Ahí lo ha dejado, sin palabras. ahí lo ha dejado, ¿eh? O sea, esto es muy poderoso, permite esta pequeña broma, pero dejar a un argentino sin palabras es muy complicado. Desde mi modesta opinión, que tengo muchos amigos y algún que otro socio, y dejarle sin palabras es muy complicado, ¿vale? Vamos un poco recapitulando, ya nos estamos aprovechando un poco de ti, demasiado tiempo. Entonces, hemos comentado al principio, para los que no estaban, que eres una persona hiperactiva, en este caso con los proyectos, que estás en varios proyectos al mismo tiempo, que tu día hay veces que dura mucho más porque encima trabajas en distintas zonas horarias. ¿Cuáles serían tus herramientas esenciales, tus herramientas imprescindibles para tu día a día?
Bueno, voy a empezar por las herramientas de salud mental, porque para trabajar tantas horas, la verdad que a mí me gusta, y no recuerdo quién había dicho que venía de hacer deporte, a mí me gusta hacer mucho deporte y creo que es clave para trabajar, y a mí no me molesta ponerle 12 horas al día de trabajo si en ese día pude hacer una horita de deporte y salir y tranquilizar y leer, por ejemplo, son cosas que disfruto mucho. Entonces, herramientas para mi salud, comer bien, deporte y leer, para mí es la comida de la mente. Y después, más que todo, a ver, yo soy muy clásico con las herramientas de trabajo. Calendar, lo que no está en Calendar para mí no existe, porque si no me pierdo. Después usamos mucho, bueno, no sé si puedo decir la marca acá, pero usamos mucho Notion de notas para tener de gestión de proyectos, porque el equipo es grande, tenemos diferentes proyectos y ahí se puede colocar de forma muy rápida y muy buena. Acá creo que con lo que voy a decir puedo tener, puedo tener muchos que me digan, claro que sí, y puedo tener otros que me digan, Marco, ¿de qué estás hablando? Pero Excel para mí es una herramienta fundamental en mi día a día, y la sigo usando, y lo usé como ingeniero y lo usé como dueño de negocio, y ahora lo usé para análisis, y parte de nuestros algoritmos primero fueron hechos en Excel, así que Excel es una herramienta que uso mucho. Y después, nada, teléfono, todo el día, hablando con gente y tratando de hacer que las cosas pasen. Genial, genial. Oye, Claro, Marco, has hablado, me hace gracia para hacer solo acentuar un punto. Has dicho que te gusta la lectura, ya pues mira, ya somos dos. Y además, el libro que tienes aquí detrás, que es el libro de la guerra, es un libro de obligada lectura, ¿eh? O sea, para temas de management y tal, es muy buen libro, ¿eh? Y ahí lo tienes presidiendo Your Back, Just in Your Back, Sí, sí, sí. ¿eh? Sí, son, sí, sí, son, sí. como ves, como son, Genial. son proactivos, Marco. Te iba a preguntar precisamente esos libros que te hayan marcado a nivel personal y a nivel profesional. Bueno, El arte de la guerra es uno, lo leo, tengo que decir que todavía no lo terminé de leer, o sea, lo abro, leo algunos pasajes, digamos, pero es un libro, sí, sí, o sea, si lo queremos leer y leer, no es disfrutable, pero sí tiene tanta sabiduría en muy pocas, en frases muy concentradas, digamos. Así que es un libro que, que te deja pensando, que te deja reflexionando, no solo para la guerra, sino también para los negocios, sino también para la vida, y es algo que se escribió hace muchos años y sigue vigente hoy. Otro libro en el mismo camino, digamos, es las meditaciones de Marco Aurelio. Me cambiaron mucho, 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 a nivel personalidad, me cambió mucho. Tocayo, Marco. Eh, y, y también es un libro que no termina de, o sea, no vence, no tiene vencimiento ese libro. Y de hecho con la pandemia pasó que bueno, el mismo Marco Aurelio vivió una pandemia, la plaga antonina, y muchas de las cosas que pone y que plasma en estas meditaciones son de mucho aprendizaje en la pandemia. Así que bueno, ese es mi lado estoico, digamos. Después soy un apasionado de las biografías, me encantan las biografías de líderes. Todavía me quedo mucho en Europa, me gustaría ir un poco más a Asia, creo que hay mucha sabiduría allá también, pero sí, no sé, con sus cosas, a ver, yo los admiro a los líderes por las características que tienen. Después como personas pueden ser muchas cosas, ¿eh? Pero por ejemplo Napoleón o Carlomagno o Alejandro Magno y todas estas personalidades europeas que de alguna forma le dieron forma a lo que hoy es Europa. ¿Qué otro libro? ¿Qué otro libro? Sherlock Holmes me marcó muchísimo y lo disfruto muchísimo y lo sigo leyendo y leí 3 veces las historias y siempre le busco algo, el detectivesco me gusta mucho. Y
Y después sí que soy un lector de libros, lo que se considera autoayuda. A mí no me gusta que se llame autoayuda esta categoría, pero sí, no sé, guías de vida o cosas para aprender rápidamente. Y los 7 hábitos de gente altamente efectiva me marcó. Me Stephen marcó. Covey, genial, grande, de lo más grande. Stephen Covey, Dios de habla, lo más grande. Los 7, incluso el 8º hábito también, grande, grande, estoy totalmente de acuerdo. Te has dejado Maquiavelo, que creo que lo tienes en tu mente, pero No lo leí, no lo hay que leí. verlo. No lo leí, pero hay que leerlo también. Es algo que está en la lista. Pero los 7 hábitos, a ver, a mí en mi casa me enseñaron a ser independiente. Y este tipo, Stephen Covey, me dio el siguiente paso, que es, está todo bien que seas independiente, pero ahora podés ser codependiente, no codependiente, interdependiente. Codependencia no. Podés ser interdependiente y crear algo más grande que lo que podés crear vos solo. Y ahí la cabeza me hizo así, tac. Genial. Lo leí al principio de los 20 y dije, wow, cuánta sabiduría. Genial, genial. Bueno, pues lo único que me queda es preguntarte no, que nos dejes un consejo para esas startups, esos emprendedores o esas empresas que para estos momentos, ¿no? Que yo creo que es importante. Uno, te pido uno, no. No, y de hecho no me gusta dar consejos, pero sí experiencias de vida y ver si resuenan con la otra persona y le sirve, digamos. Como argentino, lamentablemente o felizmente, he vivido 3 crisis en mi vida, en los 90, en el 2001 y una recientemente en el 2018, que bueno, no fue una crisis que salió en todos los diarios, pero el dólar duplicó en un año y ahí es que tuvimos que vender parte de la empresa y que confíen en ustedes mismos, digamos. Ese es mi único... que confíen y sigan para adelante, y trabajando y trabajando y trabajando. La suerte aumenta mientras más dedicación uno le pone a las cosas. Perfecto, perfecto. Bueno, pues como siempre, ronda de despedida si queréis o de agradecimiento para Marco antes de que despida el programa. Desde el chat, pues Sonia está encantadísima. Marco está muy orgullosa, ella también es argentina y bueno, está orgullosísima y encantadísima. Aparte de que Susana tienes tus fans también en el tema, entonces te estaba esperando, ya estaba a punto de ponerte falta porque no llegabas y no hablabas, entonces que quede claro. Señores, señora, nos despedimos de Marco antes de despedir yo el programa. Pues Marco, te voy a decir que muchas gracias por todo. He compartido mucho de tu sabiduría, que es mucha, pero sobre todo de tus valores, porque al final lo que tiene sentido en la vida pues es ser buena gente, buena persona, y lo demás ya se da por definido, ¿no? Pero es mucho más fácil aprender algún tipo de finanzas que ser buena persona. Y creo que eres un buen tío. Gracias. Gracias, Jordi. Nada, muchas gracias por toda tu disertación, ha sido fantástica y bueno, nos has dejado enganchados a Cryptalia y todo lo que tiene detrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Susana. Bueno, pues yo decir que si Cryptalia te tiene a ti como imagen, pues ese es el motivo para invertir en ella, porque realmente es lo que ha dicho Jordi, realmente transmites unos valores muy importantes y bueno, la Sonia dice que está muy orgullosa, pues yo también. Así que muchas gracias y de verdad, no cambies y sigue así. Muchas gracias por las palabras. Bueno, pues coincido plenamente con los adjetivos calificativos que te están brindando mis compañeros. Evidentemente, a partir de ahora, pues veo que eres una persona cercana y eso influye muchísimo a la hora de tener esa posibilidad de business, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a
buscar proyectos que puedan ser de interés para Cryptalia y que estoy convencido que está en buenas manos a través vuestro, ¿vale? Gracias por tu presentación y un placer recibirte aquí en esta solemne comunidad que cada día es más amplia y mejor dotada, con unos valores también muy importantes por todos y cada uno de los miembros que la componen. Bueno, y Marco, muchas gracias desde el chat, muchas gracias por la charla, ha sido un gustazo, dice Carolina, muchísimas gracias, muy interesante, muchos éxitos para Cryptalia, que nos dice también Laura, Sonia, que también está encantadísima con esta tarde que hemos podido pasar, una tarde preciosa. Gracias, Sonia. Y bueno, pues por mencionar, nos faltaba Miguel Ángel, que llega tarde, que precisamente es de Zaragoza y se ha perdido lo bueno que hemos estado hablando de su tierra. Pero bueno, esto es lo que hay. Marco, una entrevista muy, muy importante con el objetivo de descubrir proyectos, pero sobre todo a las grandes personas nada convencionales que hay detrás de ellas, como es el caso de Cryptalia. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y muchísimos éxitos traducidos en muchas operaciones y mucho importe financiado, que es lo que entiendo que queréis. Muchas gracias a los mecenas de la comunidad Sherpa Financiero por su apoyo y por hacerlo posible. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo en LinkedIn y en YouTube. Y Marco, lo dicho, un abrazo muy fuerte, seguimos en contacto y, por supuesto, ya sabes dónde tienes tu comunidad. Muchísimas gracias a todos. La verdad, José María, desde que te conocí, te dije cuando nos habíamos visto que te admiraba mucho por toda la trayectoria que habías tenido y la comunidad que habías creado. La verdad que la energía que sentí hoy en esta charla fue muy buena. Aprendí mucho de todas las preguntas que me hicieron. Algunas tengo que decir que me dejaron un poco incómodo, pero gracias también por eso, porque uno aprende estando incómodo. Así que nada, muchas gracias a todos por las palabras y también disfruté mucho de la charla. Espero que sigamos en contacto. Por supuesto que sí. Despedimos este Sherpa Financiero 2 recordando que el miércoles que viene estaremos de nuevo aquí con un tema muy potente también. Ya sabéis que intento traer temas interesantes, potentes que nos puedan ayudar y hablaremos de cómo preparar presentaciones comerciales que sean aceptadas por nuestros clientes con Jesús Pérez. Feliz tarde, feliz noche a todos y un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo a todos y todas. Gracias Chao. por todo. Hasta pronto. Muchas Chao. gracias. Chao. Chao.